Primero que siempre nos preguntan es ¿qué queremos ser de grandes? La mayoría de niños contestan policía, doctora, bailarina, actriz, entre tantas cosas. Pero yo siempre pensé diferente. Desde muy pequeña supe que cuando grande quería ser profesora. Muchos se preguntarán por qué, pero es necesario hablar un poco de mi infancia en el colegio para entender un poco esto. Cuando estaba en el colegio, la mayoría de mis compañeros siempre intentaban buscar algo para molestar a un profesor, para burlarse o tratar de hacerlo sentir mal. Les ponían apodos, muchísimas cosas. En cambio, yo lo que veía en ellos era algo totalmente diferente. Veía como alguien ejemplar, alguien que para nosotros es una guía. No puedo hablar de todos, porque no todos intentan serlo para los estudiantes, pero sí puedo decir que la mayoría lo hace. A medida que fui creciendo, me fui apasionando más y más por querer enseñar a otros. Me parece algo muy increíble y fui aprendiendo muchos valores que vi en mis profesores. Así que cuando me gradué del colegio, lo primero que hice fue buscar en dónde poder estudiar licenciatura. Comencé y debo aceptarlo. Cada semestre se venían más cosas que me hacían pensar en si esto era realmente para mí, en si ser profesora era lo que en verdad quería ser en un futuro. Muchas veces pensé en desistir, porque cuando todo se complica es lo que preferimos hacer. Pero tomé la decisión de no hacerlo y no rendirme, y lo logré. Cada semestre me apasioné más y cada semestre logré ver lo bonito que es de enseñar. Así que cuando salí, me gradué muy joven, me gradué a los 21 años. Y una de las cosas más importantes en esta profesión es encontrar un buen lugar donde desarrollar todo lo que aprendiste. Duré varios meses buscando trabajo, pero lo encontré, gracias a Dios. Empecé a trabajar en un colegio bilingüe, en un colegio campestre, y debo admitir que el ambiente siempre fue muy bueno, mis compañeros siempre fueron muy amables, y obviamente está como los nervios de cualquier profesor al iniciar sus clases con 20, 30 estudiantes nuevos que van a tener su mirada enfocada solamente en uno. Pero creo que todo fue maravilloso hasta que un día todo cambió. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. De un momento a otro el director entró al salón, venía con un muchacho y lo presentó ante la clase. Debo ser honesta, sentí algo muy raro cuando lo vi, pero no de esos sentimientos feos, sino como algo bonito. Pero ¿qué más puede hacer una profesora que hacerlo seguir, presentarlo ante sus nuevos compañeros y pedirle que se siente? Noté al instante que no es un chico que se logre comunicar muy fácil. No se le es fácil hablar, ni nada de ese tipo de cosas. Al pasar cada clase me di cuenta que no llegó a socializar con nadie y que era muy difícil que pudiera hacerlo. Pero sentía en mí que yo necesitaba hacer algo al respecto. Teníamos que tener en cuenta de que él viene de un país y que nadie lo conocía. Así que decidí acercarme a él y preguntarle qué era lo que pasaba, por qué se comportaba de esa manera, por qué no podía socializar con los demás. Y ese día me contó muchas cosas que la verdad me hicieron sentir muy triste. Me contaba cosas como que aquí no tenía familia, no tenía amigos, no tenía nadie con quien hablar o con quien desahogarse.
que su única compañía éramos sus compañeros y yo en el aula de clase. Yo creo que a cualquier persona eso le hubiera conmovido tan solo un poco. Y por eso creo que me decidí a decirle que empezáramos a tener clases después de las horas habituales para que él se adelantara acerca de los temas que no alcanzó a ver antes de que llegara a la institución. Y fuimos compartiendo varios momentos en los cuales lo conocí un poco más. Sé que estaba mal porque de una u otra forma yo era su profesora y eso no tenía por qué pasar. Pero era algo inevitable. Intenté muchas veces alejarme o no hacerlo, simplemente buscar otra alternativa. Pero al mismo tiempo quería hacerlo, quería estar con él, quería compartir tiempo con él. Hasta que me di cuenta que ya no lo veía solamente como un alumno. Sabía que mi trabajo estaba en riesgo, eso nunca lo dudé. Pero había algo en mí que me decía que no podía dejarlo solo, y no lo hice. Muy tarde me di cuenta que había sido un error, porque nunca me imaginé lo que iba a pasar después de todo esto. Día con día fuimos pasando momentos en los que quizás las cosas se fueron confundiendo. Pero en ningún momento fui respetuosa. Siempre tuve muy presente que era su profesora y que a pesar de lo que sentía por él, no podía hacer nada de lo que quería hacer. Hasta que un día estábamos en un café dando una clase como cualquier otra y de un momento a otro nuestras miradas se fijaron y poco a poco empezó a acercarse a mí. Sentí muchas cosas dentro de mí, pero la verdad no sabía qué hacer. Si corresponder o si parar la situación. Pero creo que algo en mí me decía que no lo hiciera. Así que, sin pensarlo, nos besamos. Y a pesar de que fue algo inesperado, fue muy bonito. Pero en mi defensa, nunca imaginé que fuera algo que él fuera a utilizar en mi contra. Pues las cosas se fueron tornando un poco oscuras. Después de unos días, él empezó a amenazarme y a decirme que tenía que hacer cierto tipo de cosas si no quería que los directivos de la institución se enteraran de lo que había pasado entre él y yo. Pues al parecer, en cada momento que nos habíamos visto, no sé cómo, pero tenía fotos y videos que comprobaban que él y yo sí habíamos tenido cierto tipo de contacto fuera, externo de la institución, lo cual no era nada bueno para mí. Pero de igual manera estaba dispuesta a asumir las consecuencias. Primero el miedo me venció y fui cediendo a cada cosa que él pedía. Tener las mejores notas, sacar los mejores promedios, entre otras cosas que nunca hubiera hecho si no me estuviera enfrentando a esa situación. Pasaron mucho tiempo en el que yo tuve que resignarme a hacer todo lo que él pedía. Y fue impresionante cómo lo que alguna vez sentí por él se desvaneció completamente y acabó en ira, rabia y desprecio. Ahí fue cuando entendí que hay que saber separar las cosas y tener en claro las consecuencias de tus actos. Pensé que todo iba a terminar, que ya no tendría que sufrir más por esta situación.
que al principio pensé que iba a ser como me lo imaginaba y terminó siendo de la peor manera. Como les mencioné, él solamente estaría aquí por un año, luego regresaría a Londres. Pensé que todo iba a acabar ahí, pero al mismo tiempo sabía que no era tan bobo para dejar las cosas así. El día que se marchaba, todos los directivos salimos a despedirlo. Al irse pude notar su sonrisa irónica, diciéndome algo va a pasar, o así lo interpreté. Cuando regresamos a la institución, todas las paredes estaban llenas de fotografías nuestras, fotografías que nadie debió haber visto nunca, pero así fue. Me sentí la persona más humillada del mundo. No hace falta decir que me quedé sin trabajo, que nadie creía mis palabras, pues lastimosamente siempre el mayor va a tener la culpa de las cosas. Pero bueno, tenemos que aceptar las cosas tal y como son. ¿Qué aprendí de esta situación? Definitivamente que hay que saber separar lo emocional de lo profesional. De igual manera somos humanos y podemos cometer errores.